Dado el circuito que está conformado por una bobina, dos resistencias y un condensador, nos piden calcular la frecuencia en Hz de la fuente y hallar el subchelo en estado estacionario si sabemos que el voltaje de la fuente es de 113,137 coseno omega t. Para ello, el primer paso que debemos hacer es convertir cada elemento a impedancia. Entonces nosotros sabemos que la bobina de impedancia se expresa como J omega L, y como el valor de la bobina es de 1 ejemplo, esto nos quedaría como J omega. Para el condensador en impedancia se expresa como menos J 1 sobre omega C. Entonces, como el condensador es de 10 nanofaradios, esto me quedaría como menos J 1 sobre omega por 10 nanofaradios. Y esto es igual a 100 por 10 a la menos 6 sobre omega, y esto es un menos J. Todo esto va en ohmios. Ya con los elementos de la bobina y el condensador en impedancias, proseguimos a reducir el circuito. Para ello tenemos la fuente VG con una resistencia de 3,5 kiloohmios, un condensador de menos J 100 por 10 a la 6 sobre omega, y como se pueden dar cuenta, estos dos elementos se encuentran en serie, entonces los sumamos normalmente. Entonces aquí tendríamos un Z equivalente que sería de 8K más J omega. El siguiente paso que vamos a desarrollar es sumar estos dos elementos en paralelo, pero lo podemos hacer por admitancia. ¿Qué es admitancia? 1 sobre Z equivalente va a ser igual a 1 sobre menos J 100 por 10 a la 6 sobre omega, todo esto más 1 sobre 8K más J omega. 1 sobre Z equivalente va a ser igual a omega sobre 100 por 10 a la 6 J más 1 sobre 8K más J omega. Si se pueden dar cuenta, en este punto tenemos que hay parte real y parte imaginaria, y aquí tenemos parte imaginaria. Necesitamos sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Para ello, para separar esto de la parte real y la parte imaginaria, multiplicamos por el conjugado. Entonces esto nos quedaría como 8K menos J omega sobre 8K menos J omega. Entonces volvemos aquí, 1 sobre Z equivalente va a ser igual a J omega 100 por 10 a la 6 más esto por esto me da 8K menos J omega, y esto por esto me da 8K al cuadrado más omega cuadrado. Ya con esto podemos separar la parte real y la parte imaginaria. Entonces esto nos quedaría 1 sobre Z equivalente va a ser igual a J omega sobre 100 por 10 a la 6, todo esto más J, bueno, aunque aquí se encuentra un menos J, perdón, sobre 8K cuadrado más omega cuadrado, todo esto más 8K sobre 8K cuadrado más omega cuadrado. Como aquí pueden notar, esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Ahora sí podemos sumar estos dos elementos imaginarios. Para ello, sacamos factor común J y lo sumamos normalmente. Por cuestiones de espacio, tuve que seguir en la parte superior. Entonces, 1 sobre Z equivalente va a ser igual a J omega 100 por 10 a la 6, todo esto menos J omega de 8K cuadrado más omega cuadrado más 8K sobre 8K cuadrado más omega cuadrado. Voy a sumar esta parte imaginaria, para ello saco factor común J. Entonces 1 sobre Z equivalente va a ser igual a J factor de omega sobre 100 por 10 a la 6, todo esto menos omega sobre 8K cuadrado más omega cuadrado, todo esto más 8K sobre 8K cuadrado más omega cuadrado. Las condiciones iniciales del circuito nos dicen que el voltaje VG
es de 113,137 coseno omega t. ¿Qué significa? La ecuación general de la onda es de A coseno de omega t más phi. Como podemos notar, aquí no se encuentra phi. Eso significa que el ángulo de phi de fase es de 0 grados. Por consiguiente, la parte imaginaria que corresponde a la parte del ángulo phi de fase va a ser igual a 0. Entonces podemos igualar 0 igual a j factor de omega sobre 100 por 10 a la 6 menos omega sobre 8k cuadrado más omega cuadrado. ¿Con qué fin hacemos esto? Para poder despejar omega y encontrar la frecuencia del circuito. Entonces ya con esto sabemos que 0 va a ser igual a omega sobre 100 por 10 a la 6 menos omega sobre 8k cuadrado más omega cuadrado. Mandamos esto al otro lado y nos queda que omega sobre 8k cuadrado más omega cuadrado va a ser igual a omega sobre 100 por 10 a la 6. Por cuestiones de espacio voy a continuar esta parte del tablero. Entonces tenemos que omega por 100 por 10 a la 6 va a ser igual a omega por 8k cuadrado más omega cuadrado. Cancelamos omega con omega y nos da que 100 por 10 a la 6 menos 8k cuadrado va a ser igual a omega cuadrado. Sacamos raíz de esto, cancelamos y nos da que la raíz cuadrada de 100 por 10 a la 6 menos 8k cuadrado va a ser igual a omega. Por tanto, la frecuencia del circuito va a ser igual a 6000 Hz. Y con esto ya finalizamos la primera parte de la solución del circuito. Sabemos que omega es igual a 6000 radianes sobre segundos, pero nos están pidiendo la frecuencia en Hz. Para ello, 2pi por la frecuencia en Hz va a ser igual a omega. Por consiguiente, la frecuencia va a ser igual a omega sobre 2pi, es decir, 6000 sobre 2pi. Eso me da 3000 sobre pi, que es aproximadamente 954,93 Hz. Y esta es la respuesta final al primer paso de la solución del circuito. En el segundo punto nos piden calcular la corriente I sub 0 en estado estacionario. Como ya tenemos omega, podemos reducir aún más el circuito haciendo el paralelo de estos dos elementos. Entonces teníamos que 1 sobre z equivalente era igual a una parte real más una parte imaginaria. ¿Qué pasaba con la parte imaginaria? La parte imaginaria era igual a 0 porque no tenemos ángulo phi de fase, o es el ángulo phi de fase era igual a 0. Entonces teníamos que 1 sobre z equivalente va a ser igual a 8k sobre 8k cuadrado más omega cuadrado. ¿Pero qué es omega? Omega es 6000. Entonces tenemos que 8k sobre 8k cuadrado más 6000 al cuadrado va a ser igual a 1 sobre el z equivalente. Pero como necesitamos z equivalente, hacemos el inverso de esto. Entonces z equivalente, que va a depender solo de una parte real, va a ser igual a 8k cuadrado más 6000 todo sobre 8k. Y esto nos da 12.500 ohmios. Ya con esto reducimos el circuito aún más y nos da un circuito equivalente de esta forma, con una resistencia de 3,5k y otra resistencia de 12.500 ohmios. Nos piden calcular la corriente I sub 0. Esta corriente I sub 0 la podemos resolver por ley de Ohm. Entonces tenemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, voltaje es igual a corriente por impedancia. Entonces voltaje sobre la impedancia va a ser igual a la corriente. Cabe resaltar que es la impedancia total del circuito, o sea, el serie de estos dos elementos. La magnitud del voltaje es de 113,137 y el Z total es 12.500 más 3.500. Por consiguiente, esto nos da una corriente de 7,07 miliamperios. Y con esta respuesta damos fin a la solución del circuito.